interesa mucho darles un mensaje, también un saludo de la doctora Julia Chena, al gobierno. Yo soy la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el motivo de la ciencia? Bueno, primero que estamos haciendo toda una campaña con la Junta de Gobierno para ir a todas las escuelas secundarias, ella y su equipo, para hablar de este punto que ya señalaron su señora directora y su compañera. Me encantaron su discurso, muchísimas gracias, muy bien el tema en el que estamos, reivindicando a Gandhi, por ejemplo, que me gusta mucho que lo haya citado. La maestra directora explicó muy bien el programa de que se trata, y efectivamente queremos promover que haya una tranquilidad en la ciudad, que haya paz en la ciudad. Entonces el primer mensaje, el principal mensaje que yo quiero darles es el de no a la violencia, que discutamos siempre, que podamos platicar, que podamos resolver nuestras diferencias, que no lleguemos a la violencia. Hay muchas formas de violencia y voy a hablar de ellas, voy a hablar de la discriminación, voy a hablar de cuáles son las principales formas de violencia y cuáles son las causas de la violencia, algunas de las causas de la violencia. Entonces, ese es el tema que voy a tratar, pero antes quisiera otra vez presentarme y explicar qué estoy haciendo ahora en el gobierno de la Ciudad de México. Les dije antes, me toca la educación, de manera que es mi obligación, en conjunto con la autoridad general, que ustedes saben, la educación básica, desde preescolar hasta secundaria, depende de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Pero el gobierno de la ciudad también participa y tiene una obligación muy clara de apoyar el que ustedes tengan las condiciones adecuadas para que terminen la secundaria, para que continúen con estudios después del bachillerato, ojalá y todos quieran también hacer una licenciatura, y es la obligación de esta Secretaría a la que yo represento, en conjunto con la Autoridad Federal, la Secretaría de Educación Pública del país, el lograr que ustedes tengan esa posibilidad. Entonces, como Secretaria de Educación, tengo ese compromiso con ustedes de mejorar el nivel de las escuelas, de mejorar la formación de los maestros, en conjunto con ellos, por supuesto, y de lograr que ustedes logren estudios superiores. Ese es el tema central, digamos. Me toca a mí, desde los niñitos que van a las guarderías, los bebés de educación inicial, hasta el posgrado. Entonces, todo eso es algo que mi secretaría tiene que apoyar y fortalecer. También, como dije antes, en esa secretaría está la parte de ciencia, tecnología e innovación. Aquí todos ya conocen qué es la ciencia, porque han tenido clases de física, de biología, de historia, en fin. La ciencia tiene un objetivo central, que es explicar la naturaleza. Explicar la naturaleza social, la naturaleza de las comunidades humanas y también la naturaleza que es lo que nos rodea, la naturaleza física, la química, la biología, la geografía. De manera que la ciencia tiene dos grandes áreas, las ciencias naturales, donde está la física, la biología, la química, la geografía, la geología, etcétera, la ciencia de la Tierra en general, y las ciencias sociales, que son fundamentalmente, entre otras, la sociología, la antropología, la economía, etcétera, son ciencias todas ellas. Además, también tenemos dentro de las áreas de conocimiento las humanidades. Las humanidades son fundamentalmente la historia, la filosofía, el arte, se encuentra dentro de las humanidades. Entonces, lo que me toca a mí en esta secretaría es, además de fortalecer la educación y fortalecer estos temas que estoy mencionando en la educación, además también me corresponde promover que los beneficios de la ciencia, que son enormes porque es el conocimiento de todo lo que existe en el universo, además que los beneficios de ese conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento lleguen a toda la ciudad. Nosotros sabemos, como decía la directora, hay una gran diferencia en el mundo desarrollado en el que no lo es, entre la gente que todo tiene y la que no tiene nada, y eso es lo que parte de mi secretaría tiene que atender, que las personas, los niñitos como ustedes, las niñas, los adultos mayores, etcétera, tengan esa posibilidad de tener el conocimiento de la ciencia, tener acceso a ese conocimiento y que también tengan acceso a los beneficios, por ejemplo, la tecnología. La tecnología que tiene sus dos vertientes, no toda tecnología es buena, la tecnología no es buena en sí misma, sino depende para qué es la tecnología, cómo se usa. Pero la tecnología, particularmente hablando de la tecnología de base científica, la
tecnología con una base humanística, tiene ese objetivo de mejorar la vida de todos nosotros y de hacer una justicia en el sentido de que no haya esa brecha entre los que tienen toda la tecnología. Piense, por ejemplo, en los aviones, en los transatlánticos, en los grandes microscopios, en los telescopios, o en los teléfonos celulares, o en los audífonos, que en la mañana me comentaba una médica, una doctora que se dedica al tema de la audiología, decía que le dijo, si les vas a hablar a jóvenes, diles que tienen que tener cuidado con los auriculares que usan, tienen que tener cuidado porque cuando los usan a un volumen muy alto, les puede dañar el oído gradualmente y de por vida. Entonces, a eso me refiero, porque hay una parte que es benéfica de la tecnología, toda la medicina es una tecnología. Los medicamentos que tomamos para, por ejemplo, los antibióticos, o para quitarnos el dolor, o diferentes tipos de enfermedades, pues es resultado de la tecnología. Es una tecnología resultado del conocimiento científico. ¿Dónde estaría lo humanístico? El lograr que todo el mundo tuviera acceso a los medicamentos, independientemente de su valor, de su costo, que muchos son muy caros y la gente no tiene acceso. En fin, ese es algo que le toca a mi secretaría. Promover que haya más ciencia en la ciudad, que haya más trabajo científico, que haya más trabajo en las instituciones que se dedican a hacer ciencia. Es decir, por hacer ciencia entiendo producir conocimiento científico nuevo. Por tecnología estoy entendiendo aplicación de ese conocimiento, que no es solo el científico, sino también el humanístico. Las humanidades, la filosofía, también contribuyen a esa aplicación de conocimiento a la práctica para resolver los problemas de la humanidad. Parte decía de mi secretaría es promover que las instituciones, en conjunto con el CONACYT, que es la instancia federal, tengan los recursos para que puedan hacer investigación y resolver problemática del agua, de la energía, de los diferentes tipos, o de entender la pobreza, cómo mejorar las condiciones de la gente, en fin, este es lo que me toca a mí hacer en la Ciudad de México. Y también, como dije, el nombre es muy largo de mi secretaría, es educación, ciencia, tecnología e innovación. La innovación es buscar las cosas nuevas que pueden favorecer el desarrollo de la gente, la mejor vida de todos los humanos. Y son innovaciones, pues muchos de los productos que ustedes conocen, las computadoras, pero también hay innovación social. También tenemos que buscar la manera de que las relaciones entre los humanos, de que las relaciones de convivencia sean mucho mejores. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en la Secretaría que les menciono, que es parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. También les quiero comentar que yo soy bióloga, que después de la secundaria, gloriosa secundaria 18, estuve aquí, me fui a la preparatoria 4, en la UNAM, después a la Facultad de Ciencias, también de la UNAM, ya no salí de la Facultad de Ciencias, me quedé ahí toda la vida, ahí soy profesora, fui directora, he hecho una carrera en ese ámbito. Pero estudié biología porque desde la secundaria, desde aquí, me enseñaron la importancia de esa rama de la ciencia, ¿no? Pude haber estudiado muchas, pero desde que estuve aquí me interesó muchísimo entender por qué hay tantos vegetales, tantas plantas, por qué hay tantos animales, por qué esa diversidad, por qué, cómo se explica, no sé, tal vez mi mamá me dice, pero bueno, por qué, cómo se explica la vida, cómo se mantiene la vida, cómo se termina la vida, cómo se extinguen los organismos. Me interesó todo este tema aquí, tuve muy buenos maestros, después en la preparatoria también, tuve un maestro de biología, el doctor Leopona, que era un médico, pero que sabía mucho de biología, que nos enseñó particularmente un descubrimiento reciente en ese momento. O sea, reciente, yo estudié en la preparatoria en el 66, en el 68 yo estaba en tercer año, cuando la terrible represión, seguramente ustedes han oído, que hace poco se cumplieron 50 años de ese movimiento, que el gobierno asesinó a un número importante de estudiantes. ¿Qué pedíamos? Pedíamos libertad de expresión, pedíamos libertad de manifestación, pedíamos que nos escucharan, pedíamos que hubiera una educación gratuita siempre, que hubiera una educación pública gratuita. No pedíamos nada que fuera una monstruosidad. Sin embargo, a muchos compañeros metieron a la cárcel, a
otros los mataron, en fin, fue algo tremendo. Bueno, en esa época, además de participar en ese movimiento, yo estaba, les decía, en el tercer año de la preparatoria, y ahí con ese maestro aprendí algo que se había descubierto recientemente en la ciencia, en el 53, reciente para lo que estoy hablando de la historia de la ciencia, que se había descubierto la estructura del DNA. También en español se puede decir ADN, pero si hay una convención internacional para decirlo DNA, las siglas en inglés, es igual. Entonces se había descubierto cómo es la estructura de la molécula que da la herencia, que permite que haya un traspaso de información de una generación a la siguiente, y eso me fascinó. Esa parte de entender de que el maestro nos explicaba cómo era el DNA, cuál era su función en la naturaleza, me fascinó. Y por eso decidí estudiar biología. Dentro de la biología me he dedicado a estudiar un tema particular, reuniendo con esta parte de genética, digamos, con la parte de la gran diversidad, de la adaptación de los seres vivos, decidí dedicarme a la evolución. Entonces, mi tema de trabajo es tratar de entender, y junto con un gran número de científicos en la historia de la ciencia y en la ciencia actual, cómo surge la vida en la Tierra, cómo se ha diversificado, cómo se ha adaptado los peces a vivir en el agua, a respirar agua, los mamíferos, por ejemplo, aunque vivan en el mar, en el agua, de todos modos respiran oxígeno del aire, en fin, para entender todos esos procesos y para entender cómo se produjeron, está la biología evolutiva, que es la que estudia esta parte. De manera que uno de mis grandes ídolos, entre otros, además de los Beatles, seguramente los han oído mencionar, sus papás o sus abuelos, además es Charles Darwin. Y Charles Darwin es para mí un gran científico, uno de los más importantes científicos entre todas las áreas, particularmente por supuesto la biología. Él demuestra que la ciencia puede explicar la naturaleza social, la naturaleza les decía, de los seres vivos, de las plantas, animales, etcétera, de los astros, se puede explicar sin necesidad de acudir a ninguna causa sobrenatural, sin necesidad de deidades, sin necesidad de milagros. La ciencia permite, esa es la importancia de la ciencia y la importancia de lo que yo creo que promueve esta ciudad, es que se entienda eso. La ciencia permite entender la naturaleza. No necesitamos de magias, no necesitamos de religiones, necesitamos entender desde la ciencia a la naturaleza. Esto es algo fundamental de esa persona que ha estudiado tanto de Darwin, es que a partir de ese momento, estoy hablando de la publicación del origen de las especies 1859, a partir de ese momento la ciencia y la religión se separan para siempre. Por un lado la religión y las ideas respetables de todas las religiones y de los que no tenemos religión, pero también la ciencia por su lado, ¿sí? Entonces se separa totalmente y no se confunde. Conocimiento científico tiene bases, tiene explicación, tiene evidencias. La religión no necesita de evidencias, es una cuestión de fe. Entonces, ese es también un mensaje que les quiero dar de la importancia de estas disciplinas y también del respeto a todas las religiones. Porque precisamente cuando estábamos hablando antes ustedes hablaban también de la tolerancia, del respeto a la diversidad, también así como hay una diversidad de animales y de plantas, también hay una diversidad de formas de pensamiento de los humanos aparecimos en África, evolucionamos en conjunto con los otros simios, somos el quinto simio, junto con los dos chimpancés, los especies de chimpancés, los gorilas y el orangután, evolucionamos en África. Y de ahí salimos a todo el planeta. De manera que todos somos migrantes, todos somos descendientes de migrantes. Los humanos siempre han migrado de unos lugares a otros, por muchas razones, por necesidad, por preferencia, porque ya no caben en el lugar, en fin, por lo que sea, emigran. Y por eso me parece tan importante la cultura mexicana, de ese valor que le damos al respeto a la migración, a la protección a los migrantes, es importante. Pero además te digo, les decía, tenemos una historia en nuestra propia evolución, en nuestro propio surgimiento natural, sin ninguna necesidad de explicarlo con ningún milagro, aparecimos descendiendo de ancestros comunes con estos animales que les digo. Nos compartimos con los chimpancés más del 98% de los genes, pero sin embargo, ese 2% pequeño
que nos separa genéticamente de especies del chimpancé y el bonobo, que es otro tipo de chimpancé, es suficiente para dar una brecha tremenda entre nuestro comportamiento y el comportamiento animal. Y es ahí donde me quiero enfocar ahora. Nosotros tenemos esa capacidad que no tiene ningún otro animal de pensar, de analizar, de razonar. Esto es fundamental. Fíjense que hay una filósofa judía del siglo pasado, Hannah Arendt, que es una mujer de lo más brillante que ha existido y que en conjunto con otros filósofos anteriores a ella, por supuesto, los fundadores de la filosofía, como Aristóteles, como Platón, como Kant, como muchísimos, todos los filósofos, de alguna manera u otra, analizan la ética, analizan la moral. La ética, en un sentido general, se puede considerar como el estudio de la moral. Y la moral es el comportamiento que tenemos en las comunidades y que es distinto de una comunidad y otra. No son los mismos principios los que tenemos nosotros, por ejemplo, que vivimos en un país de una tradición católica, judio-cristiana, a gente que vive en un país musulmán, por ejemplo. Son distintos, somos diferentes y tenemos que respetar esa diferencia de los que tienen una religión judía, los que tienen una religión musulmana, los que tienen una religión protestante, los que tienen una religión católica, etcétera, o los ateos. Todos tenemos derecho a defender nuestras ideas, a mantenerlas. Pero les decía, esta filósofa que fue una exiliada de la Segunda Guerra Mundial, ustedes seguramente en algunos temas ya han aprendido que hubo esa Segunda Guerra Mundial con una parte terrible de persecución de los judíos, de parte de Hitler, etc. Ella estudió esa parte, ella estudió qué había pasado, por qué esa situación, y en particular estudió el caso de Eichmann, uno de los nazis más terribles, más asesinos, que fueron responsables de asesinar a millones de judíos en los hornos que había en Auschwitz. Y lo que ella concluyó es que mucha gente no piensa, que gente que no necesariamente es maligna, es terrible, que dirían los que tienen una religión que es el diablo casi en persona, eso no es necesariamente válido para cualquier persona. Así que cualquier persona puede hacer un mal si nosotros banalizamos el mal. ¿Qué quiere decir banalizar el mal? Quiere decir trivializar, no darle importancia. Decir, bueno, hice eso, pero no me di cuenta. Lo que cuando le preguntaban en el juicio que le hicieron en Nuremberg, le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué ese odio a los judíos? ¿Por qué esa masacre tan terrible de millones de personas? Solo por ser de un grupo, solo por ser judíos. Y él dijo, yo no los odio, no tengo nada contra ellos, yo solo recibo órdenes. A mí me mandó, ¿quién lo mandó? Hitler, ¿no? A mí me mandaron y yo lo hice. Y ese es el mensaje que da Hannah Arendt, que yo los quiero dar a ustedes. Nosotros tenemos que analizar lo que hacemos. No podemos actuar por consigna, porque nos dijo alguien que hiciéramos algo, nosotros decimos, pues yo lo hice porque me dijeron. Aún una orden de un superior se tiene que analizar. Se tiene que analizar y decir, a ver, esto que me dijeron, yo no tengo que obedecer, yo tengo que hacerlo, ¿es correcto o no? ¿O lo hago solamente porque me mandan o estoy haciendo un daño? Esa parte es mi mensaje central, que les quiero dar. Que ustedes piensen siempre, que razonen, que ese privilegio que tenemos los humanos, por ese gran desarrollo del cerebro, que es resultado de la evolución biológica y social, que los humanos, lo biológico y lo social van juntos. No somos productos solamente biológicos, somos también producto de una historia de la humanidad, de una historia de conocimiento que ha producido la humanidad, la historia, la filosofía, nuestras culturas ancestrales, nuestras culturas prehispánicas, la integración con toda la conquista española, etcétera, en nuestra historia. Y eso nos da una connotación distinta. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar. Yo creo que yo traduciría ese mensaje de esa gran filósofa Hannah Arendt diciendo, no tenemos el derecho a no pensar. Tenemos la obligación de pensar, de ejercer esa posibilidad que nos da nuestro gran cerebro, que ningún otro animal tiene ese tamaño respecto al tamaño del cuerpo, por supuesto. Pero eso les quiero decir
¿Por qué nos preocupa esto? Porque hay violencia en la ciudad. Y nosotros podemos decir, sí, pero el responsable de que haya violencia o de evitar la violencia es el gobierno, ¿no? Podemos decir, claro, pero el gobierno, claro que tiene que tener una policía adecuada, una policía honesta, una policía bien preparada que pueda evitar el delito, que nos pueda defender de delincuentes, por supuesto. También es obligación del gobierno que haya una procuraduría que pueda investigar el delito y que pueda castigar a los culpables, que pueda decir que alguien es inocente, por ejemplo, de una acusación. Eso le toca al gobierno, pero nos toca a todos, a cada uno de nosotros, contribuir a que haya este cambio. Ese es el mensaje para ustedes, chicos y chicas. Es muy importante que entendamos que cada uno de nosotros en esta ciudad y en este país tiene que cambiar. Hemos tenido una historia que nos han dejado, que no es la que queremos. No queremos vivir una ciudad violenta, ¿verdad? No queremos que cada uno nos digan asaltaron en tal casa, hay un asesinato en tal otro lado, etc. Pero fíjese que también nosotros, con nuestra pequeña contribución, con nuestro pequeñito grano de arena, también cooperamos. Porque en nuestras casas hay violencia, en nuestra escuela hay violencia, y nosotros participamos ahí. Si nosotros no discutimos, si nosotros no argumentamos, no defendemos nuestras ideas, sin golpear, sin ofender, la ciudad va a cambiar. Cada uno de nosotros tiene que cambiar. En las escuelas, en las casas, por supuesto que hay violencia, y no debe haber. Hay que discutir por qué la gente resuelve los problemas pegando, gritando, ofendiendo. No puede, esto no lo podemos aceptar. ¿Y por qué? También en las escuelas hay violencia. Hay una forma de violencia que todos conocen, que se llama el bullying, ¿verdad? Le llaman bullying, es acoso escolar, pero ya en el mundo entero se ha aceptado la palabra en inglés de bullying para hablar de ese acoso que hay entre estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Para que hablemos de bullying, no es simplemente que alguien molestó, sino que hay una conducta reiterativa. Una conducta reiterativa de alguien que persigue a otro, que lo está molestando, que insiste y insiste. Esto no debe ocurrir. También yo fui a otra escuela y ahí tenían todo un trabajo que hicieron sobre la violencia en el noviazgo. Eso me parece tremendamente grave, que haya violencia. Y les voy a decir, la mayoría de las veces, no digo que todas, son niños lastimando a niñas. Esto es inaceptable, chicas, y esto es inaceptable, jóvenes. No puede ser que nadie agreda a otro. Y, por supuesto, a una niña que es su novia, yo no digo que menos, que no deberían de agredir a nadie, pero evidentemente allá hay algo mal, ¿verdad? Cuando un niño molesta a una niña, cuando un niño molesta a otro niño, o una niña también a otro niño o niña. O sea, esto lo tenemos que evitar. Es algo que no es aceptable. Tenemos que aprender a discutir nuestras diferencias con el lenguaje que también es producto de la evolución humana. A ver, esta chiquilla nos va. Es muy importante que entendamos esto. Tenemos un lenguaje articulado, un lenguaje que nos permite tener nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, nuestras preferencias. Podemos hablar, podemos ser tolerantes, podemos ser respetuosos, podemos no serlo. Entonces, ustedes están en una edad muy importante, están cambiando sus cuerpos, están cambiando sus maneras de pensar, están cambiando sus preferencias, porque están definiendo ahorita cómo van a ser en un futuro. Si van a estudiar una carrera, si van a una carrera tecnológica, una carrera profesional, qué quieren hacer en la vida, van a decidir sus preferencias sexuales, van a decidir a lo mejor si tienen o no una religión, van a decidir si tienen o no un partido político, van a decidir muchas cosas porque están en una edad de grandes cambios. Entonces, yo lo que les pido, lo que queremos desde el gobierno de la ciudad, también desde el gobierno federal, por supuesto, es que todos contribuyamos a que haya paz en la ciudad, paz en México. A ustedes ya les dije, les toca una parte pequeñita, pero fundamental. El cambio individual. El cambio individual. Que ustedes piensen si está bien que le contesten feo a sus papás, es una forma de violencia. Que les contesten feo a sus maestros, que le peguen a un compañero, que le peguen a su hermano, a su hermana. No, ustedes no deben aceptar el maltrato de nadie. Fíjense bien, ¿eh? No, yo creo. No deben aceptar el maltrato de nadie. Y hablo porque soy la secretaria del gobierno de la ciudad. Ustedes no pueden aceptar que nadie los maltrate. Y tiene que haber formas de que eso se resuelva. Ustedes tienen con quién hablar, sea con sus papás, sea con la
protectora, sea con sus maestros, pero no pueden aceptar que un niño porque es su novio, una niña porque es su amiga, las moleste ni psicológica, ni verbal, ni físicamente. Entonces, nuestra dignidad no tiene por qué permitir el maltrato de nadie. Pero tampoco nosotros podemos maltratar a nadie, ¿verdad? Los derechos siempre van con obligaciones. Tenemos derecho a nuestras preferencias sexuales, tenemos derecho a nuestras preferencias en religión, en política o hasta de partido. Yo le voy a los Pumas, por ejemplo, toda mi vida. Sabemos nada más que soy una Puma, pero si alguien le va a Cruz Azul o a los Chivas, bueno, pues que le vaya a quien quiera. Me parece impresionante que haya gente que se pelee por eso. Han visto que ha habido inclusive muertos, no solo en el mundo, porque la gente le va a un equipo y no al otro. Es una enfermedad. Claro, lo que pasa es que hay gente que es violenta y se va a pelear por lo que sea, porque es el partido o porque es un partido o no de otro, en términos políticos, etc. Pero nosotros tenemos que cambiar gradualmente y pensar. Gradualmente me refiero a la ciudad. Ustedes, como niños, tienen que cambiarlo. Si hay alguien aquí que moleste a otros, hablen con él, hagan en sus clases reuniones y digan, a ver, fulanito de tal o menganita de tal molesta, ofende con sus bromas, nos jala el pelo, lo que hagan, díganles a sus maestros para que ellos lo resuelvan, pero no lo permitan. Y si ustedes lo han hecho, no lo hagan. Sean capaces de pedirle disculpas a una persona a la que han molestado, etc. O no le dirijan la palabra, también se puede. No necesariamente todos van a ser amigos de todos, pero lo que no se puede permitir es la falta de respeto, es la violencia de ningún tipo. ¿Sí? O sea, ese es el mensaje que yo les quiero dar. Y me gustaría muchísimo de sus opiniones, que platiquemos un poco. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿qué les gustaría decirme y decirle a sus compañeros, decirle a los maestros que están acompañando? ¿Qué les gustaría? A ver, ¿o qué opinan? Pues está mal porque puedes agredir o puedes matar a algunas personas que ni al caso, y a veces se pelean por cosas que no sé por... pues a veces se pelean por cosas que ni al caso. Ajá, y al final salen, ¿cómo se llama? Lastimados. Y salen afectados las dos o los dos. Fíjense que de lo que he leído ahora de bullying, porque yo me he dedicado a la biología, les dije, sobre todo al estudio de la evolución, pero una vez que soy secretaria de gobierno y que me preocupa este tema, me he puesto a leer. Y lo que he visto es que al final, cuando son adultos, a veces tienen más problemas los que fueron los bullies, los que molestan, que los que fueron molestados. Fíjense, o sea que el molestar, ese acoso escolar, ese bullying, no solo afecta a la persona que agrede, afecta a que agrede. Entonces, los que agredan, piensen que ustedes también van a ser afectados. Los que molestan porque son muy bromistas, o porque son más fuertes, o porque son violentos, después también hay consecuencias para ellos. No solo a los que les molestan. A veces que lo molestaron lo supero, pero no siempre el que molesta lo supera. Pensemos en eso todos. Miren, en México hay grandes problemas que tenemos que resolver entre todos. Hay problemas de adicciones, hay problemas de que los jóvenes empiezan a tomar alcohol, empiezan a tomar drogas, sin preguntarse ellos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? Mis amigos me dijeron, vamos a tomarnos unas pocas de, no sé, una cuba, no sé, un tequila, lo que sea. A la edad de ustedes, piénsenlo. Solo porque sus amigos les dicen que hagan algo, lo van a hacer, para quedar bien con ellos, para ganarse su amistad, para ser más populares. Piénsenlo. Les van a decir, prueba la marihuana o prueba esta pastilla, si ustedes decidan, a ver, y si me hace daño, y si me da miedo, y si me provoca algún efecto, piénsenlo. No se dejen llevar por lo que les digan, razonen. Mi mensaje es, utilicen esa arma tan poderosa que nos dio la evolución, el cerebro, el lenguaje, razonen
piensen y por supuesto estudien mucho, porque esta vida, se los puedo asegurar, es mucho mejor para la gente que estudia. No quiero decir que con estudios se resuelve todo, no es cierto, porque ha habido políticos mexicanos que han tenido grandes estudios y que han sido de los más corruptos en esta ciudad y en este país. O sea que no digo que con estudiar basta, pero sí les digo que el estudio cambia a la gente, que el estudio permite entender cosas que la gente que no estudia no puede entender, ¿sí? Entonces, que ustedes estudien, que hagan su responsabilidad. La responsabilidad que les toca a ustedes hacer, ya les dije cuál es la responsabilidad del gobierno: darles educación, darles salud, darles educación superior, gratuita, que todos tengan acceso a ella. Es nuestra obligación, y que haya en la ciudad paz. Todo eso ya lo dije. La de ustedes es, por supuesto, colaborar en su casa, tienen que apoyar en su casa niños y niñas, y tienen que estudiar. Su principal responsabilidad es aprender, y es la mejor actividad de la vida, de los pueblos seguros. Aprender, disfrutar de aprender es un placer que nunca van a dejar de tener. Van a aprender matemáticas, van a aprender biología, van a aprender filosofía, lo que quieran, lo que tengan, lo que les vaya tocando, disfrútenlo, porque la edad de la juventud, cuando uno está estudiando, es la mejor de la vida. Entonces, disfrútenla, aprendan sus materias. Si están mal en una materia, pidan ayuda. Si están mal en matemáticas, si están mal en filosofía, si están mal en las disciplinas que ustedes estudien, pidan ayuda. A los compañeros que vayan mejor, a los maestros, como ustedes quieran. O si quieren que haya clases extras, díganos. Yo, como secretaria de Educación, puedo apoyar para que ustedes tengan algunas actividades extras que a ustedes les interesen. Eso es lo que quiero decir. Estoy yo quisiera oír. Yo quiero opinar sobre que la violencia está mal porque puedes dañar a alguien tanto psicológicamente como físicamente. Sí, efectivamente. Es lo que... Fíjese que a veces ha habido accidentes horrendos de alguien que empuja a otro y ¿qué pasa? Se golpea en la cabeza y ahí quedó, ¿verdad? O quedó mal, o quedó paralítico. De verdad, por eso les dije que pensemos en la importancia de nuestros actos, que pensemos, que razonemos. A ver. Aquí. Bueno, es que en ocasiones la violencia se da física y emocionalmente al afectado, y en ocasiones esa depresión o ese maltrato que le hace el agresor puede llegarlo al suicidio, que ya no quiere seguir viviendo. Y en eso en ocasiones también pasa en nuestras casas, que sin darnos cuenta. Incluso entre hermanos hay violencia. Cuando un hermano desprecia a otro hermano es como una especie de violencia, pero más fuerte para el afectado, porque son hermanos de propia sangre, entonces es como un poquito más fuerte que si lo agrediera a otra persona. No, además ha habido accidentes terribles, incluso entre hermanos que han por accidente matado a un hermano porque le querían pegar, pues no le querían llegar a dañar, sin embargo, van allá. Pues por eso hay que pensar en lo que uno hace y en hablar. Además, una de las causas muy importantes de la violencia en la ciudad y en el mundo es la discriminación. Es la discriminación. Es el discriminar a otros, el hacerlos sentirse menos que nosotros, el sentirnos superiores. Esa discriminación, porque alguien es de origen indígena, porque alguien es más moreno, porque alguien es más güero, porque alguien es más gordo, porque alguien es más blanco, por lo que sea, eso no se vale. Eso es algo que no nos podemos permitir. No podemos ver a otro porque es distinto, porque es católico o porque es protestante. No podemos ver a la gente menos por cualquier característica que tenga, ¿sí? Yo creo que es muy importante la discriminación. El que no nos vean otros, el que nos ignoren es muy ofensivo y es hiriente también. Por eso se llama la ley del hielo, ¿no? De no hay que hablarle a ese, no hay que hacer. Todas esas cosas las tienen que reflexionar. Pero sobre todo les digo, reflexionen ustedes, piensen, pero platiquen entre ustedes. Tienen sus grupos de amigos y amigas, platiquen
díganles a sus amigos, tal persona siempre me está molestando, tal persona me está agrediendo, platíquenlo. Y no lo resuelvan de que ahora entre todos le vamos a pegar al otro. No, por favor, porque sí se hace, nosotros si regresamos, no. Lo que tiene que ser es discutir cómo evitar que eso ocurra, cómo evitar llegar a la violencia. ¿Tú levantaste la mano? Tú y luego tú. A ver. Bueno, es que también a veces la violencia transcurre desde la casa, ¿no? Lo refleja de ahí hacia cualquier lugar si nos va, porque también en trabajo, en ocasiones así, hay mucha violencia. Viene desde la casa y luego lo transmiten aquí, porque como una obra que luego nos trajeron, lo transmiten en la casa. Por ejemplo, el papá de la mamá del hijo. Y luego el hijo puede llegar a transmitir en la escuela, porque se siente dolido. Y hay manera luego que no hay poderlo como ayudar. Y luego nos platicar en la casa, ¿verdad? Ustedes les pueden decir a sus papás, a sus hermanos, en la escuela platicamos de esto. Fíjense a ver qué opinan. ¿Qué opinan ustedes, papás? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Nos está diciendo la gente del gobierno que debemos evitar la violencia en las familias, la violencia en la escuela, la violencia en la calle. También los choferes luego son súper violentos, avientan el coche a las personas que van caminando, ¿no? A los peatones. Los ciclistas, o sea, agreden a los ciclistas también se pasan casi sobre un peatón. En fin, toda la gente de la ciudad tiene que ser más respetuosa. Pero lo que digo, si cada uno de nosotros cambia, otros van a ir cambiando. Nada mejor para educar en cuestiones de ética que el ejemplo. Uno puede leer todo lo que quiera de ética. Les dije, la ética estudia la moral. Y la moral en cada comunidad define qué se vale y qué no. En cada comunidad, de cada sociedad, decimos en esa sociedad se puede permitir esto, está prohibido esto, ¿sí? Casi en ninguna sociedad se permite matar. Casi en ninguna sociedad se permite robar. Hay diferentes formas de castigo en las diferentes culturas, pero son de alguna manera valores universales. Pero además de estos valores universales, cada cultura tiene sus propios valores. Históricamente, antes, por ejemplo, el que alguien dijera yo soy homosexual era una cosa terrorífica. En mi época, por ejemplo, era terrible. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Hoy no. Hoy defendemos, sobre todo en esa ciudad, pero no solo aquí, sino en el mundo, que la gente tiene derechos y preferencias sexuales. Y nadie lo puede ofender o agredir porque tenga la preferencia que tenga, ¿verdad? Y lo mismo con las religiones. Antes era así como, ¿cómo que es ateo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Hoy la gente puede decir, soy ateo, no tengo ninguna religión, con todo el derecho. O soy judío, o soy católico, o soy musulmán, protestante, o soy budista. Lo que quiera cada quien que decida, lo tenemos que respetar. Y no es posible que discriminemos a alguien porque es pobre, o porque es muy rico, o porque es moreno, o porque es bueno, ¿me entienden? O sea, respetémoslos. Hay una ley de oro en la ética, es no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Luego hay discusiones filosóficas tremendas, pero eso es muy elemental. No hagamos lo que no queremos que nos hagan. Si yo no quiero que nadie me discrimine, no voy a discriminar a nadie. Voy a respetar a todos, sean hasta de la América, ¿no? Que la América es el enemigo de los Pumas, ya saben. A ver, ¿quién quiere? Yo pienso que la violencia intrafamiliar puede llevar a casos de suicidio. Por supuesto. Miren, por supuesto que la violencia de todos los estilos puede llegar al suicidio. Yo he visto, y seguramente ustedes también, no solo en series o en telenovelas, ¿no? Que ahora están tan de moda las series, sino también en la vida real. Hemos visto que sale en internet, ¿no? Que niñitos o niñitas se han suicidado porque sus compañeros se la pasaron acosándolos. Y eso es a lo que me refiero con esa gran frase. No se olviden de ese nombre, Hannah Arendt. Hay una película que se hizo en su honor, de su vida, y se llama así, se llama Hannah Arendt. Se llama Hannah con H-W-N, Hannah Arendt, A-R-D, Arendt, N-D-T, A-N-N-D. Ella, está en la película, la pueden ver, es una mujer extraordinaria, de la filósofa más importante del siglo pasado, que trabajó precisamente en esa cuestión tan terrible que fue el Holocausto.
y hasta dónde llega el mal. Este señor, Eichmann, decía, pues yo recibía órdenes, pero órdenes de matar a millones de personas, niños, adultos quemados en los hornos, no puede ser, ¿verdad? Entonces, eso claro, ahí todo el mundo dirá, bueno, pero qué terrible, sin duda, ¿no? Un crimen incomparable, pero con alguna cosa que uno dice, bueno, pues sí hice daño, pero no mucho, no sabemos. No sabemos si nosotros fuimos parte de otra persona, de otro conjunto de gente que entre todos lograron hacerle daño a una persona, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir inferior, enojarlo. Y lo que decía su compañerita, que me gustó mucho, así empieza la violencia y luego sigue. Ese niño que fue molestado aquí, igual llega y le pega a su hermano, y la mamá le pega a los dos. En fin, la violencia, no digo que empiece en la escuela, empieza y es así, empieza en cualquier lado y sigue a otros. Lo que es cierto es que empieza en el lugar y no se queda ahí, camina. La violencia de la escuela llega a la casa, la del trabajo, como dijo su compañera, a lo mejor el papá llega muy enojado porque el jefe lo regañó, porque un jefe arbitrario y explotador todavía lo regaña, ¿verdad? Y llega enojado y se desquita con la mujer, y ella dijo, y la mamá con el hijo, ¿verdad? Y así. Y el hijo con el perro y el perro con el gato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decir, a ver, con la persona, estás enojado, pero no es conmigo, ¿verdad? Estás enojado porque a lo mejor la maestra te castigó por esta tarea, en fin, por eso digo, hay que analizar, reflexionar. ¿Saben? Esto se llama también filosofar. Los maestros de filosofía enseñan eso. Piensen, razonen. Hacer filosofía quiere decir analizar, esto está bien, esto está mal, por qué se ha desarrollado así el mundo, por qué antes no se aceptaba la homosexualidad, por qué antes, etc. Eso se llama filosofía. Ya había tratado, pero ¿quién primero? Bueno, otra cosa que también se refleja es cuando da el miedo de que, por ejemplo, no sé, son esposos y el hombre contra la mujer, o a la inversa, pero da el miedo de que me vaya a pasar otra vez algo. Por eso también a veces no denuncian, no dicen, se quedan callados. O perdonan y perdonan también, ¿no? O sea, efectivamente. ¿Se escucharon lo que dice Elena? O sea, claro que es importante. Muchas veces, ella ponía el ejemplo de un hombre que golpeó a una mujer, la mujer no dice nada porque dice luego me golpeó. Bueno, yo creo que ahora hay formas en esta ciudad de defensa de las mujeres, porque es lo general, ¿no? Seguramente hay mujeres que pegan a hombres, seguramente, pero lo que es más frecuente es al revés, como dice ella. Y entonces, eso tiene que discutirse y tiene también que denunciarse. Usted le puede pedir ayuda a otra parte de la familia, o puede hablar con los maestros. Ahora el gobierno también interviene en esos casos, ¿verdad? Porque antes era así como normal, porque el señor mandaba, el señor decidía y bueno, el machismo se acabó, o se está acabando, ¿sí? Ahora somos iguales. Nosotros tenemos los mismos derechos y obligaciones, hombres y mujeres, ¿verdad? Y entonces los hombres no son superiores, las mujeres tampoco. Tiene que haber equidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Nadie es superior a nadie, todos valemos lo mismo, todos somos distintos y esas diferencias son nuestro derecho, tanto de nuestro aspecto físico como de nuestra forma de ser. Tenemos derecho a ser distintos, pero todos valemos igual, todos somos humanos. No hay razas humanas, solamente hay una sola raza humana y una sola especie humana. Las demás especies se murieron. Se murió Neandertal, se murió Denisovano, se murieron las demás especies humanas. Solo queda una, Homo sapiens, que somos nosotros. Eso quiere decir hombre sabio. Claro, porque antes no la contaban los hombres, no habían podido decir hombres y mujeres sabias. Pero bueno, así los llamamos Homo sapiens, porque se supone que somos sabios. Y sí, comparado con los animales, tenemos la obligación de ser sabios. Y entre nosotros tenemos la obligación de prepararnos, de estudiar, de saber cada vez más, de que es algo que le toca a mi secretaría, de convencer a la gente de que la educación es para siempre. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Nosotros tenemos programas en el gobierno para que las personas que no pudieron terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, lo hagan ahora. Estamos poniendo algunos centros comunitarios que se llaman pilares, para que la gente vaya ahí y la gente del gobierno le damos ayuda para que termine lo que dejó trunco, sea la primaria, la secundaria o una licenciatura. Ahí programas en los pilares hasta licenciaturas.
que no tienen a distancia, si no tienen en su casa conectividad, no tienen computadora, pueden ir ahí va a haber maestros en los pilares, va a haber maestros, va a haber computadoras, va a haber conectividad gratuita para que una persona pueda terminar los estudios que dejó a la mitad o iniciar nuevos estudios. Para que le digan a todos los que conozcan que vayan ahí y que ahí les vamos a ayudar a que terminen sus estudios o inicien estudios nuevos. Una última pregunta porque está ya casi terminando el tiempo, ¿verdad? Ellos tres, bueno, a ver, ella les dice Bueno, es que yo tengo una amiga que le hacen bullying, pero por miedo a que le hagan más bullying, no dice nada. ¿Cómo puede hacer algo yo? platícalo con la maestra. No, Maestro, pero con la- es de otra escuela. bueno, entonces, mándame una cartita a mí. Yo les voy a dejar mi correo para que me manden una carta, pero tu amiga tiene que aceptar que se denuncie ese caso para que se pueda intervenir. ¿Sí? Miren, no estamos hablando de castigo, ni mucho menos, es de corregir, de hablar con la gente, de pedirle a quien está molestando a la amiguita de esta chica que no la molesten, que no, de verdad, no solo porque las consecuencias pueden ser terribles, aunque no lo sean, no tenemos derecho a molestar a otros. No tenemos derecho, porque no nos gusta que nos molesten ni que nos digan nuestros defectos, ¿verdad? Entonces, entre amigas, uno sí puede hablar con más confianza y decir, bueno, yo no puse la contigo en esto, me parece mal que hagas aquello, pero eso es entre amigas, porque las amigas tienen un nivel casi de hermana, ¿no? De familia, esa es la cosa. A ver, también. A ver. Como lo había dicho, que en ocasiones las personas indígenas reciben mucha discriminación, ya sea por el tipo de color de piel que tenga o por los recursos que no tenga. Desde mi punto de vista, yo veo que nadie es más, no porque usen ropa de marca o porque tenga otro tipo de color, sea mejor que las otras personas, porque todos valemos, como todos somos iguales. Eso, mire, me encanta que lo diga porque a mí personalmente una de las formas de discriminación que más me molesta, y es personal, o sea, no es la discriminación por el color. A los indígenas o a los morenos es algo que me parece inaceptable. Me parece, ya les dije, inaceptable todo tipo de discriminación, pero les estoy confesando lo que me molesta más a mí, que puede no interesarles por supuesto, es que se vea como algo, como que se discrimine a los indígenas. Porque en primer lugar, la absoluta mayoría de mexicanos tenemos muchísimo de indígenas. Si nosotros hacemos una prueba de DNA que no es necesario hacerla, tenemos una cantidad de genes compartidos entre todos, porque todos descendemos de un grupo de mexicanos que vivieron aquí durante muchísimos años y que se mezclaron con otros grupos de otras partes del mundo. Pero todos tenemos esa descendencia en la parte genética, pero sobre todo en la parte cultural. Toda persona que se ha educado en esta ciudad, en este país, tiene una tradición indígena. Porque aquí particularmente en esta ciudad, vivieron diferentes culturas indígenas. Son nuestros ancestros, sea genética o sea culturalmente. ¿Me entienden la diferencia, verdad? Si alguien, que no es mi caso, es hijo de europeos, aquí tiene una herencia indígena cultural. Porque se ha educado aquí, ya ha vivido aquí, ya ha aprendido de esa cultura que tenemos ancestral, que son de los grupos indígenas que vivieron aquí. ¿Sí? Entonces, me parece absolutamente insoportable que se discrimine a alguien porque es moreno, o porque es indígena, o porque es pobre, o también porque es güero, porque también hay una discriminación, si se cree porque es güero, lo que sea. No podemos, así como es ridículo que alguien me caiga mal porque le va a la América, porque le va a los Pumas, porque le va a los Chivas, es igual que alguien discrimine a otro porque es de otro color, porque es blanco, porque es moreno. De verdad que es muy... ¿saben qué hay ahí atrás de esa discriminación? Una gran ignorancia. Una gran ignorancia. Y la ignorancia, cuando es producto
de gente que tuvo las condiciones para estudiar se llama ignorancia supina, es decir, ignorancia por irresponsabilidad, porque no conoce su historia, porque no conoce de dónde viene, porque no sabe cuáles son las culturas que nos antecedieron en este país. Eso se llama ignorancia. Les dije, y es ignorancia supina cuando es por irresponsabilidad. Puede haber gente que no tuvo oportunidad de estudiar, no sabe, pero los que hemos tenido la oportunidad no podemos discriminar a nuestros hermanos. Todos aquí somos hermanos, todos descendemos de la misma gente, por favor. Y sobre todo no se les olvide eso, no solo es una cuestión genética, es mucho más importante lo cultural que lo genético. Sí, mis papás son de tradición indígena y de combinación seguramente con otro tipo de grupos, pero mi cultura es absolutamente mexicana, la reivindico con un enorme orgullo. Soy mexicana 100%, me siento muy orgullosa de ello y no discrimino a nadie, o trato al menos de no discriminar a nadie por lo que sea. ¿Sí? ¿Bien? No te arrepientas. Bueno, párate para que te vean. Párate para que te vean atrás. No, no fuiste. Bueno, conforme lo que es lo de la escuela y que te hacen burla o algo así, ¿no? O sea, un caso de te molestaban como de que cualquier cosa, ¿no? Así como que era de que tú sufrías aquí. O sea, tú hablabas, pero la persona que estaba era ti. O sea, no era lo que ¿Te oyen? No se oye. A ver, atrás. Ok, bueno. Que hace 2 años, cuando estaba en primero, en la anterior escuela que estaba, bueno, yo misma sufrí que fue acoso de las demás, de mis compañeros, ¿no? Entonces, en el momento de que yo hablé y dije las cosas que me estaban pasando a mí, no hicieron nada. O sea, en vez de que me apoyaran, en vez de que estuvieran conmigo y hicieran como que castigar a las demás personas, no hicieron nada. O sea, mira la que me echaban como que al rincón y que era la que tenía la culpa de todo. Y si al último, en vez de que a los demás les hicieran como una sanción, a mí fue la que me mandaron a distancia, porque yo fui la que ocasionó todo, cosa que pues no fue así. Entonces, sí. Porque prácticas parece ser una injusticia. Pero bueno, yo espero que aquí, que esta escuela aquí es otra cosa. Es una secundaria maravillosa, muy nivel alto académicamente, es muy importante reconocer eso. Y bueno, pues yo espero que la maestra directora, la señora directora, las personas que vienen de la autoridad federal, la Secretaría de Educación Pública, pues tomen en cuenta esto. Y qué bueno que se haga justicia cuando se tenga que llamarle la atención a una persona, bueno, pues que sea la que le hace el daño. A veces no es fácil, a veces no es fácil, pero yo creo que sí hay la capacidad entre las autoridades aquí, que ya son gente mayor que ustedes, que puedan resolver problemas así. Lo más importante es que platiquen, que digan, que ayuden a otras personas, como decía su compañera, tiene una amiga que no es de esta escuela, pero me la molesta, y de alguna manera la puedes ayudar, ¿verdad? O sea, ese es el mensaje que les quería dar, y sobre todo decirles que me siento muy orgullosa de haber sido alumna de esta escuela, y que tengo que ir a todas las secundarias, pero esta siempre la llevo